Instagram. Y ya estamos en nuestro panel de conversación del día de hoy, de este martes, y estamos con dos personajes, uno maravilloso amigo de la casa, ya ha venido otras veces, Víctor Hugo Robles, el Che de los gays, periodista y activista histórico LGTB y también VIH positivo. Y por el otro lado, y acá a mi siniestra me tengo que mirar la mano para ver si es la izquierda. A la izquierda tengo a Marcela Silva de la ICW Chile, Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH-Sida. ¿Por qué estamos hoy con estas personas preciosas con las que vamos a conversar? Porque este 19 se conmemoran los 38 años del primer paciente con VIH con SIDA en Chile. Che, si hay alguien que sabe y que ha andado divulgando la palabra por el mundo, has sido tú, respecto a los pacientes con VIH, ¿cómo estamos en Chile en este momento? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, un gusto de reencontrarnos, no en el estudio, porque no habíamos visto en nuestras circunstancias, pandémicamente online. A través del Zoom, pero está muy bonito el estudio, felicitaciones a La Voz de los que Sobran, particularmente a su directora, mi querida amiga Francisca Quiroga. Bueno, decir que lo que se conmemora, por eso estábamos aquí con mi compañera Marcela Silva, es el Candlelight Memorial, que es una fecha que recuerda a todas las personas que han fallecido a causa del SIDA. Ajá. Esta fue una ceremonia que nació a principios de los años 80 en San Francisco, Estados Unidos, cuando esta era una pandemia que afectaba muy particularmente y exclusivamente en ese minuto a hombres homosexuales jóvenes. Entonces, claro, un grupo de maricas neoyorquinas de San Francisco específicamente se reunieron para recordar a sus amantes, a sus amigos, y ahí surgió esta ceremonia que se llama Candlelight, luz de vela en español, ajá, donde prenden una vela en recuerdo a la historia, a la memoria de las personas que han fallecido, que a través del mundo son millones y millones de personas que han fallecido porque no ha habido medicación, por la discriminación, por el estigma y también por la muerte social que sigue en nuestro país operando como un peligro, las personas que vivimos y luchamos con VIH. Por eso estamos en este programa recordando a esas personas. Perfecto. Marcela, tú eres parte de una comunidad internacional de mujeres que viven con VIH. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cuál es tu experiencia personal en este país que es tan raro en algunas cosas, ¿cierto? Que es tan duro, que es tan lapidario y que yo me imagino lo que te ha tocado vivir a ti no tiene que haber sido fácil. O sea, no es fácil para las mujeres viviendo con VIH. Lo digo particularmente desde mi experiencia como mujer viviendo con VIH. No es fácil porque la mayoría de las mujeres que vivimos con VIH adquirimos el virus dentro de la pareja estable y dentro del matrimonio. Perfecto. Y lamentablemente tenemos campañas de prevención que no nos muestran como una población vulnerable a la adquisición de adquirir VIH. Perfecto. O otras ideas. Así que siempre hablo desde la muerte social. ¿Ya? Porque si bien en Chile se habla poco de las mujeres que vivimos con VIH, quiero decir que de los niños no se habla nada. Es una especie de tabú, siento yo también, como que tampoco se quiere hablar. O sea, yo no sé si es que no se quiere hablar. Yo siempre digo que tiene que ver con la voluntad política. ¿Ya? Y desde ahí yo siempre voy a hacer mis críticas constructivas, en el sentido de que si bien en Chile tenemos terapias antirretrovirales, ¿sí?, para tratar a las personas que vivimos con el virus, necesitamos avanzar en las políticas públicas. Y cuando decimos queremos avanzar en las investigaciones, porque hay poco investigación sobre cómo nos afecta el VIH a la población chilena. O sea, tampoco tenemos investigaciones sobre los efectos colaterales de las triterapias. Perfecto. Entonces hay un montón de cosas que siento que desde la poca voluntad política, y lo digo bien responsablemente, siento que no hemos querido avanzar. Y lamentablemente llegó el COVID y se vino a quedar con nosotros y vino a invisibilizar también el resto de las enfermedades que nos afecta, claro, a toda la población, ya incluyendo el VIH. ¿Hace cuánto tiempo que vives con VIH, Marcela? Escucha, ya perdí la cuenta, creo que llevo más de 20 años. Ah, lleváis un montón de rato. Sí. O sea, tengo 47 años y adquirí VIH a los 22. ¿Y tú lo adquiriste también dentro del matrimonio con pareja estable? Dentro del matrimonio, y me diagnosticaron el mismo día que falleció mi esposo. ¡Wow! Entonces mi esposo también falleció con 22 años y el mismo día
un 27 de noviembre, nos tocó esta noticia tan triste y tan dolorosa. ¿Cómo has vivido de ahí en adelante, me pregunto, el tema laboral? ¿Has sufrido discriminación? ¿Cómo ha funcionado para ti? Yo sé que cada caso, me imagino, es personal y particular, pero ¿cómo ha sido el tuyo? Es complejo porque lamentablemente hablar como de un trabajo estable con contrato es como súper complicado, porque en realidad a la gente le interesa que la persona produzca, no le interesa la calidad de la persona o el nivel de producción que pueda tener. ¿Ya? O sea, de hecho la gente, los empresarios o mini empresas están preparados como para contratar personas que tengan, entre comillas, buena salud y que puedan producir, claro, y que entre comillas, sean un buen beneficio para su... Que sean rentables, empresa, básicamente. Sí. Simplemente que sean rentables. O sea, lamentablemente la sociedad nos ve desde esa manera, no solamente a nosotros, sino que en general. Es complejo, la mayoría de las mujeres les cuesta trabajar y tienen que decidir entre trabajar o mantener sus familias. En este caso, como les comentaba anteriormente, la mayoría de las mujeres tienen hijos menores y quedan a cargo de sus familias, claro, o sea, son jefas de familia. Entonces, es complejo, la mayoría trabaja como en ferias libres, como en la estética, o sea, buscando sus propias formas de generar su recurso para no, claro, tener que estar diciendo su condición, exponiéndose, exacto, porque también es un tema para cuando la compañera tiene un hijo o hija que vive con VIH. Claro que sí. Porque los controles son más rigurosos. Perfecto, claro que sí. Ahora si tu pregunta, ¿sí?, Bernardita Rufinelli, es si en Chile existe discriminación a los trabajadores, ¿sí?, personas que vivimos con VIH, la respuesta es categóricamente sí. Yo también creo. En Chile se discrimina a las personas que vivimos con VIH y cuando revelamos nuestra condición clínica o esa condición clínica es un obstáculo. Por ejemplo, en tiempo de pandemia, que todavía estamos en pandemia, hay que avisar al Ministerio de Salud, señora ministra, todavía estamos en pandemia COVID-19 y también estamos en pandemia de VIH, que es una pandemia invisibilizada, pero existe. A través de nuestro programa que tenemos en Radio Universidad de Chile, todos los días domingos a las 10 de la noche, recibimos testimonios de personas, de compañeros. Por ejemplo, cuando había que hacer teletrabajo, y las personas tenían que acreditar alguna enfermedad crónica para trabajar desde sus casas, nos llegaron muchos testimonios de personas que tenían que acreditar VIH. Exacto. Cuando acreditaban VIH, esas personas meses después, 2 o 3 meses, eran alejados de su trabajo. Les quedaba la cagada inmediatamente. Les quedaba la escoba, o los cambiaban de rol, o les empezaban a bajar sus remuneraciones y finalmente los despedían. Llegaban a los tribunales del trabajo. Bueno, y como nadie lo despidió abiertamente, claro, por VIH, sino que por necesidad de la empresa, fueron despedidos. Entonces en Chile se discrimina a las personas viviendo con VIH abiertamente, no solamente en el trabajo, claro, también en la educación. Piensa tú, un niño que vive con VIH es acogido abiertamente en un colegio, ¿no? ¿Cómo tratan a ese niño? Claro. Hay políticas públicas en el Ministerio de Educación sobre ese tema, teniendo a un ministro que se declara abiertamente homosexual, ¿no? Hoy día lo saludamos con su columna en el Mercurio, hablando de la homofobia, la transfobia. Bueno, ¿qué hace el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación particularmente, para evitar la discriminación a los niños, a las niñas, a los adolescentes que viven con VIH, que están en el sistema escolar? Claro, nada. Marcela, tú hablabas de que había casos efectivamente. O sea, nosotros tenemos casos de compañeras que son ellas las que viven con VIH y por alguna situación particular se enteró claro, la dirección del colegio, del liceo, y son discriminadas automáticamente los hijos o las hijas. Pese a no tener ellos. Pese a no tener. Claro. Entonces nos ha tocado también que nuestros niños, que ya son adultos, que nacieron con VIH, también fueron rechazados desde el sistema público por tener VIH. Y nos pasó en un caso muy particular que una de las chicas quería estudiar gastronomía y le dijeron que no, porque tenía VIH. O sea, obviamente esta sociedad te pega un cachetazo bien grande todo el rato y sobre todo a los niños. Por eso para mí es súper importante desde mi rol de género visibilizar esta realidad que en Chile
nos cuesta hablarla. Claro pero que está. sí, claro que sí. Oye, y en el caso de los niños y niñas ocurre algo bien contradictorio, porque si bien no se visibilizan a los niños y niñas con derecho, más bien se les oculta, pero sí a veces se les visibiliza a través de organizaciones de beneficencia de tipo religioso, ¿no? Y que hacen desfiles de moda por los niños que viven con VIH, porque ellos no son culpables del VIH. Entonces el tema de la culpa, el tema del estigma siempre rodea el VIH. Aquí nadie es culpable de vivir con VIH. Somos responsables de nuestra sexualidad. Ajá. La culpa es un concepto netamente cristiano y moral que se usa para discriminar y para estigmatizar a las personas que vivimos con VIH. Sin duda. Víctor, tú lleváis muchos años en la comunicación, en la divulgación respecto de las personas con VIH, también desde mucho antes también de la comunidad LGBT, en momentos en que tampoco era muy común, ¿cierto? Tampoco era pan de cada día. ¿Cómo sientes tú que ha avanzado eso, esa conversación, esa aceptación, esa apertura quizás dentro del país? ¿Cómo lo has visto tú en los años que lleváis en esto? Bueno, yo creo que en temas de VIH, y no sé si la Marcela va a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que hemos retrocedido. ¿Ya? En muchos aspectos. Hemos avanzado mucho en temas de LGTBI. De hecho, camino aquí a la radio, al lado del Ministerio de Educación, me encuentro con muchos servicios públicos con las banderas gay, con la bandera del arcoíris, la bandera trans, porque hoy día es el Día Internacional en contra de la homofobia, la transfobia y la bifobia. En 1990 se eliminó la homosexualidad de las categorías de enfermedades mentales. Ajá. O sea, hasta los 90 nosotros éramos locas, éramos enfermas. Bueno, no seguimos siendo locas. Yo no sé qué tanto ha Muchas seguimos eso, siendo amigo. locas, pero enferma es un concepto psiquiátrico. Por supuesto que Entonces, en esa fecha se eliminó y respecto de la comunidad LGTBI, tú lo sabes muy bien, porque además este canal está repleto también, ¿no? Aquí estamos llenos de cola, aquí está lleno de mariconería. Todo gratis, todo gay. Se ha avanzado mucho en este canal. Se ha avanzado mucho en leyes, unión civil, las locas se pueden casar, pueden tomar un helicóptero, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Sin embargo, las personas que vivimos con VIH, muchas de las cuales somos de la comunidad LGTBI, porque en Chile todavía el VIH sigue siendo una epidemia concentrada en hombres que tienen sexo con hombres. Eso no quiere decir que es exclusivo. Entonces las compañeras, por ejemplo, el caso de Marcela aquí mismo, claro, tienen legítimo derecho a reclamar cuando son invisibilizadas, porque una cosa es que sea una comunidad, digamos, concentrada, no quiere decir que todos los recursos, todo el dinero, todo el ojo público, las comunicaciones tienen que ir enfocadas hacia allá, sino que más bien a toda la comunidad. Yo te decía, hemos retrocedido porque hay imágenes, las vimos acá, cuando conversábamos de una marcha que hubo a principios, ahí lo estamos viendo, a principios de los años 90, creo que eso fue el año 94, en la Plaza de Armas de Santiago y el Paseo Humada con la Michelle, que en paz no descansa. Ahí íbamos barriendo la discriminación por VIH en las calles de Santiago. Bueno, y ves tú, hay miles y miles de personas, cientos de miles de personas marchando en contra de la discriminación, muchos de ellos personas viviendo con VIH. Ya esas marchas no existen, ya no hay ese activismo social, político, cultural del VIH. Entonces uno se pregunta, o es responsabilidad nuestra, ¿no? que ya no estamos en las calles, o porque también el gobierno, el Estado, el Ministerio de Salud, los medios de comunicación, ya no les importa el tema. O cuando les importa es solo desde el sensacionalismo. De hecho, hace algunos días, antes de ayer, hubo un reportaje en Televisión Nacional enfocado en el VIH en los heterosexuales. Entonces aparecían testimonios de hetero, por supuesto, con voz distorsionada, ocultándose, sin mostrar, uno lo entiende, efectivamente, pero hay personas que muestran su rostro, ponen su identidad, con un lenguaje hiper estigmatizante, hablando de portadores. Aquí tú nunca nos has tratado de portadores, porque nosotros no portamos nada. Con cueva 5 lucas creo que portamos. No somos portadores, somos personas que vivimos con VIH. Y lo peor de todo, de ese reportaje, es que no quiso hablar el Ministerio de Salud en el reportaje. Oye, el canal del gobierno. Si en el canal del gobierno, que hace un reportaje malo de VIH, no quiere hablar el mismo gobierno, quiere decir entonces que estamos pésimos, pues estamos muy mal. ¿Qué es lo que creís tú? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuál es el paso que se necesita dar
¿qué es lo que nos toca hacer? ¿Para dónde debiera ir la micro? Bueno, con políticas públicas abiertas de sexualidad creo que se ha conversado mucho, pero se ha hecho muy poco. No hay programas masivos sobre sexualidad, sobre entrega de condones. Bueno, la misma ¿sí? Marcela te puede contar las dificultades que hay para distribuir el condón femenino, el condón vaginal, el condón interno. No hay políticas de gobierno. Yo estoy como periodista pidiendo una entrevista a la jefa de programa y lo voy a hacer directamente desde la voz de los que sobran, porque nosotros sobramos para el Ministerio de Salud. A la jefa de programa, Katiuska Roja, ¿por qué no le da una entrevista al único programa radial sobre VIH en la radiodifusión chilena, que es Radio Universidad de Chile? ¿Por qué se esconden las autoridades? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no se comunican? ¿Por qué no suman a la sociedad civil, a las organizaciones? Porque nosotros no somos una dificultad. Claro, somos molestos, ¿no? Porque pedimos, porque reclamamos, porque hacemos incidencia. Porque el Víctor es un hinchapelotas de marca mayor, hay que hincharla, decirlo. pero somos parte de la solución. Nosotros no somos el problema, somos la solución. Así que, compañera Katiuska, militante del Partido Comunista, la llamo a reunirse con las personas viviendo con VIH, los directamente protagonistas de esta historia. Oye, y muy protagonista también, y me hace mucho sentido lo que dice Marcela, de esto de que las mujeres también son invisibilizadas, las mujeres heterosexuales que han sido contagiadas, ¿cierto?, dentro de sus relaciones estables, de sus matrimonios. Y creo yo también que hay un montón de desconocimiento, por ejemplo, de dispositivos, por ejemplo, como el condón femenino. Acá Víctor decía, hay dificultad en la entrega, ¿cierto? Pero creo que también hay dificultad en que se conozca, en cómo funciona, en que también puedes ser tú la protagonista de tu cuidado. Y eso a mí me parece que es interesante también. O sea, desde que empezamos con la segunda fase de traer a Chile el condón femenino, condón interno. Exacto, porque ha costado mucho encontrarlo, no hay en todas partes tampoco. Porque también cuando yo hablo de la voluntad política de las autoridades, también quiero decir que también traer el condón nuevamente, el condón interno para las mujeres, para las personas con vagina, también nos costó, fue una lucha, tuvimos que salir a recolectar, a crearle la demanda al Estado. Claro. Cuando debiera ser el Estado quien garantice estos derechos para los ciudadanos, ¿cierto? Y ciudadanas. Bueno, pero finalmente nos pusimos en onda con las compañeras, le pedimos apoyo a todas nuestras compañeras de las otras organizaciones como Fundación Margen, Fundación Sabia, Arpevis. O sea, a nivel nacional, todas las organizaciones de personas que trabajan en prevención de VIH, nos pusimos todas las pilas y trajimos el condón a Chile. Lo lógico era que se distribuyera, ¿cierto? Y se venda en las farmacias de la cadena. Exacto. Lamentablemente yo no sé qué pasa con los ministerios, pero ya esto no es algo tan oculto. Que entre los ministerios, los Ceremis no se conversen. Bueno, tenemos... lamentablemente tenemos el FC2, que lo voy a mostrar acá, este es el condón femenino. Ya. Este es nuestro caballito de batalla. Y bien, si este lo distribuye el ministerio, ya, que no quiero decir que hoy que nos hicieron un favor, no, mentira, lo ganamos este favor y lo ganamos en beneficio para todas las mujeres en Chile. Y en ese sentido quiero decir que sí, si bien se distribuye en algunos centros de salud, porque no están en todos los centros de salud, lamentablemente. Y por otro lado tenemos una demanda de muchas mujeres que quieren comprarlo dentro de las cadenas, pero el Instituto de Salud Pública, no sé qué pasa, el Instituto de Salud Pública, que no hace el registro sanitario de este condón para que... Así que desde aquí le hago el llamado, si no está escuchando el Instituto de Salud Pública, el FC2 necesita con urgencia que haga su registro sanitario. Este es un trámite que ya lleva más de 3 años en su cartera. Ah, bueno. Oye, y ojo, el Instituto de Salud Pública depende del Ministerio de Salud, así que llamemos abiertamente a la ministra Begoña, llamemos abiertamente también al subsecretario de Salud Pública, el señor Cuadrado, que se pongan las pilas con el condón vaginal, porque es una herramienta que ayuda a todas las personas, a todas las mujeres, a todas las personas con vagina sexualmente activa, a tener una herramienta de prevención. Es mucho más caro realmente. Si lo piensan como economistas, que este gobierno lo es, si pensamos en plata, que al final es lo que le importa, es mucho más barato que un tratamiento de VIH. Exacto.
O sea, es más barato que el tratamiento de VIH, es más barato que un tratamiento para cáncer cervicuterino, que también otro. Yo quiero ocupar este espacio para hacer el llamado también a que las políticas públicas se pongan las pilas, porque si bien agradezco que hayan estas campañas masivas para el cáncer de mama, también quiero recordarles que en Chile la cuarta causa de muerte en mujeres es por cáncer cervicuterino y es una enfermedad de transmisión sexual de la cual no se está hablando. Y yo creo que es hora de que empecemos a hablar y empecemos a unir fuerzas para que las mujeres tomen más conciencia y sepan que el 90% del cáncer cervicuterino es por virus de papiloma humano. Exacto. Bien, oye, la gente está comentando en las redes lo que está viendo también. Y en YouTube, Montserrat Reyes dice, aguanten las lesbianas que fueron grandes cuidadoras de sus compas gays. Eso también lo hemos visto también mucho en Facebook también. Claudia Elizabeth Díaz, saludos al Che, ahí la fanaticada del Che también se manifiesta. Paulina Fernanda dice, recuerdo el banco de drogas que manejaba el movimiento humanista en barrio Yungay. Gracias a su trabajo mucha gente podía tener acceso al tratamiento. Exacto, a ese movimiento, también a la querida diputada humanista, la primera diputada humanista, Laura Rodríguez, que fue una de las primeras que empezó a hablar de este tema. Y por supuesto también rendirle un homenaje a través de esta tribuna a nuestra querida amiga exdiputada Fanny Poyarolo, que se postula también al Premio Nacional de Derechos Humanos, que ella fue la promotora de la ley de SIDA. Chile, a diferencia de muchos países, incluyendo España, tiene una ley, la ley 19.779, que garantiza la atención, el cuidado, el respeto, la confidencialidad de las personas que vivimos con VIH. Existe una ley, pero esa ley no se respeta en nuestro país. Ay, me duele todo, me duele todo. Me gustaría, Marcela, te veo tan entusiasta en tu activismo, en tu querer correr esas cercas y hacer y movilizar lo que necesitamos que se movilice. ¿Qué es lo que veis tú que se necesita de manera urgente para las personas, sobre todo las mujeres viviendo con VIH, de probablemente sectores más populares? Porque probablemente, me imagino, y esto es puro prejuicio, aquí ustedes me corrigen, pero se me hace que probablemente, como en todo en la vida, a quienes tienen la vida más resuelta en el bolsillo, también se les resuelve más en la enfermedad. ¿Cómo lo ves tú en los sectores más populares? Bueno, aquí primeramente yo creo que una de las cosas más urgentes es hablar de educación sexual integral. ¿Ya? Y que las mujeres se dejen de ver solamente como personas en cuanto a la salud sexual y reproductiva. Creo que las políticas públicas en cuanto a las mujeres tienen que ir dirigidas en su ciclo vital de vida. Ajá. Entonces siento que ahí las políticas públicas lamentablemente son débiles. Y en cuanto a las mujeres de la sociedad más baja o con menos recursos, creo que hay que bajar los estigmas. Creo que uno de los primeros problemas que tenemos y que nos pasa mucho cuando hacemos nuestras ferias, nuestras campañas en la calle, que muchas mujeres se acercan y dicen, no, si nosotros ya llevamos más de 20 años casadas, tenemos nuestras familias constituidas. Tengo todo resuelto. Y nosotros decimos, oye, nosotros también deseamos la misma y nos tocó estar a este lado de la vereda. Entonces desde ahí invitar a esas mujeres que tienen estos perjuicios a que sea un poco más solidaria en cuanto a esta mirada, porque si bien el VIH no te va a tocar, pero sí te puede tocar otra enfermedad de transmisión sexual. Perfecto, bien. Oye, y también campaña, diría yo, que eviten el estigma y que promuevan la integración de las personas que vivimos con VIH. Yo vivo con VIH, estoy contigo aquí, Bernardita. La Marcela también vive con VIH. Habemos miles de personas que convivimos con VIH y somos parte de este país. Producimos en este país, somos parte de la cultura, somos parte del arte, somos parte de la sociedad, somos trabajadores y trabajadoras, muchos cesantes, pero somos parte de Chile, ¿no? De este Chile plurinacional, multicultural, ¿no? Como estamos construyendo, reconstruyendo. Entonces ahora que el Ministerio de Salud, este gobierno autodefinido como feminista y ciudadano, incorpore a los ciudadanos viviendo con VIH con derecho. Eso significa implementar campañas también para prevenir el estigma hacia las personas que vivimos con VIH. Ajá. Hasta ahora no hemos visto nunca una campaña, ¿no?, que hable de la dignidad, por ejemplo, de los derechos humanos de las personas que vivimos con VIH. ¿Dónde está esa campaña? ¿Qué hace una persona que vive con VIH, ¿no?, que no ve
ningún aspecto, ningún fortalecimiento positivo de su condición de VIH. Eso no significa llamar a las personas a adquirir el virus, por supuesto nadie quiere eso, hay que prevenirlo, pero las personas que vivimos con VIH vamos a vivir por siempre con VIH, claro, hasta que no exista una cura, y como no hay cura, nuestra única alternativa es vivir con medicamentos que nos provocan daño. Entonces no es cierto cuando dicen algunos médicos que se vive con normalidad, que vivir con VIH es una normalidad, que tomas una pastilla, eso no es cierto, ¿no? Yo vivo con VIH y yo no vivo con normalidad, tengo muchos problemas de salud, ¿no? Y sobre todo si vives muchos años con VIH, claro, vas acumulando problemas de salud. No conozco a nadie que viva con VIH y que sea una persona completamente normal en su salud. Entonces es importante hacer esa campaña, incorporar las voces de las personas viviendo con VIH. Sé ahora que va a aparecer una campaña sobre prevención del VIH, ajá, pero hasta ahora las personas viviendo con VIH no hemos sido convocadas. No sé si a las mujeres las convocaron a una campaña. Siempre reclamo lo mismo porque las mujeres estamos invisibilizadas y yo siempre invito a las autoridades de turno a que las campañas sean generalizadas. Cualquier persona que sea sexualmente activa corre el riesgo de adquirir cualquier enfermedad de transmisión sexual. Y lo otro que sí no quiero dejar de decir, que necesitamos que las políticas públicas dejen de usar las tasas de prevalencia, no solamente en VIH, sino en cualquier patología. Yo aquí hago el hincapié para todos. O sea, cuando se hable de salud, cuando hablemos de el acceso a tener una buena calidad de salud, dejemos de buscar la mayor cantidad de patología X para poner las lucas. Perfecto. Todas las personas tenemos derecho, y yo desde mi tribuna exigimos el acceso a la salud digna y oportuna. Perfecto. Claudia Elizabeth nos comenta y dice: gracias por compartir sus experiencias, una nunca deja de aprender. Y eso también tenemos que tenerlo claro, no podemos dejar de aprender y por sobre todo dejar de escuchar. Así que muchas gracias, chiquillos, por haber estado hoy con nosotros. Víctor Hugo Robles, ¿cierto? Y Marcela Silva, les agradezco a los dos que hayan venido a compartir con nosotros. Y felicitaciones al perfil. Al nuevo perfil, debo reconocerlo, perfil mucho más crítico, mucho más punzante también, que siempre lo tuvo en La Voz de los que Sobran y particularmente tu programa, Puchap. Agradecerte también que hayas conversado con nuestra querida amiga Michelle Clementi, que fue la última entrevista que ella dio. Acuérdate, a conversar con ella. Que estaba con tos, sí, ella estaba muy enferma cuando la entrevistaste en el Hoyón de las Putas, así que agradecerte ese espacio con Michelle. Ella se sintió muy acogida, integrada también. Tuvimos una muy rica conversación con ella. Vivía con VIH y murió producto del VIH. Así es. ¿No? Y muchos decían, bueno, murió de un diagnóstico reservado. No fue reservado. Ella murió producto del VIH-Sida y de las negligencias del sistema de salud. Así que un beso y un abrazo a todos los luchadores sociales, particularmente quienes vivimos con VIH, y un cariño muy especial, muy cómplice a todo nuestro pueblo mapuche que resiste en Gualmapu, particularmente al compañero Héctor Yaitul, que está siendo perseguido por este infame gobierno, autoproclamado gobierno feminista y ciudadano que persigue al pueblo mapuche. Adelante, gracias, el pueblo mapuche con toda la fuerza de la historia. Y adelante estudios, porque siempre el Víctor Hugo va a terminar con la weá que se le pare el hoyo, y por eso me gusta y por eso lo invito, señor. Sí, señor. Vamos a la pausa y al regreso vamos a estar con Sami Tarot hablando del poder. Así que no se lo pierdan. Vamos a la pausa y ya volvemos con más Push Up aquí en La Voz de los que Sobran.